El sol de verano caía sobre las calles sucias del Lower East Side de Nueva York, en el año 1914, entre los edificios viejos y las escaleras de incendio oxidadas. Un niño de 8 años corría con toda su fuerza. Su nombre era Benjamin Siegel, pero todos en el barrio lo llamaban Benny. Tenía el cabello oscuro, los ojos azules como el cielo de primavera, y una mirada que hacía que los adultos se sintieran incómodos. Había algo en esos ojos, algo salvaje, algo que no tenía miedo. Benny corría porque 3 muchachos más grandes lo perseguían. Ellos querían el pan que él llevaba bajo el brazo. Su madre lo había enviado a la panadería esa mañana, y él había caminado 10 calles para conseguir el pan más fresco. Ahora, estos muchachos querían quitárselo, pero Benny no iba a permitirlo. Nunca permitía que nadie le quitara nada. Cuando llegó a un callejón sin salida, se detuvo. Los 3 muchachos llegaron detrás de él, respirando con dificultad y sonriendo con maldad. El más grande de ellos, un muchacho irlandés llamado Tommy, dio un paso adelante en Dame. «El pan, judío», dijo Tommy, «y tal vez no te golpeemos demasiado fuerte». Benny miró a su alrededor. Vio un palo de madera en el suelo, cerca de un bote de basura. Sin decir una palabra, lo recogió. Los 3 muchachos se rieron. «¿Vas a pelear con eso?», preguntó Tommy. «Eres más estúpido de lo que pensé». Lo que pasó después se convirtió en una leyenda en el barrio. Benny no esperó a que lo atacaran. Él atacó primero, con una velocidad que nadie esperaba. Golpeó a Tommy en la rodilla con el palo. Tommy cayó gritando de dolor. Antes de que los otros 2 pudieran reaccionar, Benny ya estaba sobre ellos. Golpeó, pateó, mordió, peleó como un animal salvaje, sin reglas, sin miedo, sin piedad. Cuando todo terminó, los 3 muchachos yacían en el suelo del callejón, llorando y sangrando. Benny estaba de pie sobre ellos, respirando con dificultad, con el palo todavía en la mano. Su ropa estaba rota y tenía un corte en la ceja, pero sus ojos brillaban con algo que parecía satisfacción. «Nunca me quiten nada», dijo con voz tranquila. Luego recogió su pan, que había caído durante la pelea, y caminó a casa como si nada hubiera pasado. Esa fue la primera vez que Benjamin Siegel mostró al mundo quién era realmente. Pero no sería la última. La familia Siegel había llegado a América desde Austria-Hungría cuando Benny era muy pequeño. Su padre, Max, trabajaba en una fábrica de ropa, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler de su pequeño apartamento. Su madre, Jenny, lavaba ropa para otras familias para ganar un poco más de dinero. Tenían 5 hijos, y Benny era uno de los del medio. La vida era difícil, pero la familia se mantenía unida. El Lower East Side era un lugar de inmigrantes, judíos de Europa del Este, italianos de Sicilia, irlandeses de Dublín. Todos vivían juntos en edificios viejos y sucios, compartiendo baños, compartiendo cocinas, compartiendo la pobreza. Las calles olían a basura y a comida cocinándose en 1000 cocinas diferentes. Los vendedores ambulantes gritaban en yiddish, en italiano, en inglés roto. Era un lugar ruidoso, sucio y a veces peligroso. Pero para Benny era su hogar desde muy joven. Benny entendió algo importante en este mundo. Los fuertes sobreviven y los débiles sufren. Él decidió que nunca sería débil. Nunca permitiría que nadie lo pisoteara. Y si tenía que pelear para sobrevivir, entonces pelearía. Pelearía más duro que nadie. Cuando Benny tenía 10 años, conoció a un muchacho que cambiaría su vida para siempre. Su nombre era Meyer Lansky, y era 2 años menor que Benny Meyer. Era pequeño, delgado, y usaba anteojos. No parecía peligroso en absoluto, pero Benny vio algo en él. Vio inteligencia. Vio a alguien que pensaba antes de actuar. Se conocieron cuando un grupo de muchachos italianos
estaba molestando a Meyer, tratando de quitarle el dinero que había ganado vendiendo periódicos. Benny pasaba por ahí y vio lo que estaba sucediendo. Normalmente no le importaba lo que les pasara a otros, pero algo en la forma en que Meyer los miraba, sin miedo, solo con cálculo frío, llamó su atención. Benny intervino. Golpeó al líder del grupo tan fuerte que el muchacho perdió 2 dientes. Los otros huyeron corriendo. Meyer se limpió la ropa y miró a Benny con curiosidad. «No tenías que hacer eso», dijo Meyer. «Lo sé», respondió Benny, «pero quise hacerlo». Meyer asintió lentamente. «Es fuerte, pero la fuerza sola no es suficiente en este mundo». «¿Y qué más se necesita?», preguntó Benny. Meyer sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi invisible. Inteligencia, planificación, saber cuándo pelear y cuándo esperar. Desde ese día, Benny y Meyer se volvieron inseparables. Eran como el fuego y el hielo. Benny era la fuerza bruta, la violencia sin límites, el miedo que ponía en los corazones de sus enemigos. Meyer era el cerebro, el estratega, el que veía 3 pasos adelante, mientras todos los demás solo veían uno. Juntos eran invencibles. A los años pasaron. Benny creció y se convirtió en un joven alto y guapo. Las muchachas del barrio lo miraban con admiración y un poco de miedo. Él tenía un encanto natural, una sonrisa que podía derretir corazones, pero debajo de esa sonrisa había algo oscuro, algo peligroso, y todos lo sabían. A los 14 años, Benny dejó la escuela. No veía el punto de seguir estudiando. Los libros no le enseñarían a sobrevivir en las calles. Los libros no le darían dinero para ayudar a su familia. Los libros no le darían poder. Y el poder era lo que Benny quería. Más que nada en el mundo, comenzó a trabajar para los gángsters locales. Al principio, hacía trabajos pequeños. Llevaba mensajes de un lugar a otro. Vigilaba las esquinas para avisar cuando venía la policía. Cobraba deudas de personas que no querían pagar. Era bueno en ese último trabajo. Cuando Benny llegaba a cobrar una deuda, la gente pagaba. Siempre pagaban a Meyer. También dejó la escuela y comenzó a trabajar con Benny Ampero. Mientras Benny usaba sus puños, Meyer usaba su mente. Él organizaba los trabajos, él contaba el dinero, él hacía tratos con otros grupos. Juntos comenzaron a construir algo pequeño al principio, pero con el potencial de crecer. En 1919, el gobierno de Estados Unidos hizo algo que cambió todo. Prohibieron el alcohol. La prohibición, como la llamaban, hizo ilegal la venta, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas. Para la mayoría de la gente, esto era un problema. Para Benny y Meyer, era una oportunidad de oro. «La gente quiere beber», dijo Meyer una noche, mientras caminaban por las calles oscuras. «Y si la gente quiere algo, alguien tiene que dárselo. Ese alguien podemos ser nosotros». Benny sonrió. «Me gusta cómo piensas». Y así comenzó todo. Benny y Meyer formaron su propia pandilla, que la gente comenzó a llamar Bugs and Meyer Mob. El apodo Bugs venía de la forma en que Benny peleaba. Cuando entraba en una pelea se volvía loco, perdía todo control, golpeaba y golpeaba, hasta que sus enemigos dejaban de moverse. La gente decía que era loco como una chinche, y el nombre se quedó. A Benny no le gustaba el apodo, lo odiaba, de hecho, pero no podía hacer nada para detenerlo. La pandilla creció rápidamente. Benny y Meyer reclutaron a otros jóvenes judíos del barrio, muchachos duros que querían escapar de la pobreza, muchachos que no tenían miedo de ensuciarse las manos. Juntos, comenzaron a traficar alcohol ilegal desde Canadá. Compraban whisky, cerveza, vino, lo traían a Nueva York en camiones y barcos. Lo vendían a bares secretos llamados speakeasies. El dinero comenzó a fluir, pero con el dinero vinieron los problemas. Otras pandillas querían una parte del negocio. Irlandeses, italianos, judíos de otros barrios.
Todos querían controlar el lucrativo comercio de alcohol, y estaban dispuestos a matar por él a Benny. Estaba más que dispuesto a matarlos primero. A la primera vez que Benny mató a un hombre fue en 1921, tenía 21 años. Un gángster rival llamado Little Augie había enviado hombres a robar uno de sus cargamentos de whisky. 3 hombres armados habían atacado el camión, golpeando al conductor y llevándose la mercancía. Cuando Benny se enteró, su cara se puso roja de furia. «Nadie me roba», dijo con voz peligrosamente tranquila. «Nadie». Esa noche, Benny salió solo. Meyer le había dicho que esperara, que planearan juntos, pero Benny no quería esperar. No podía esperar. La rabia lo consumía por dentro como un fuego. Encontró a uno de los hombres que habían robado su cargamento en un bar de Lower East Side. El hombre estaba bebiendo y riendo con sus amigos, contando la historia de cómo habían robado al judío loco. No vio a Benny entrar, no lo vio acercarse. Solo sintió la mano que lo agarró del cuello y lo arrastró hacia afuera en el callejón detrás del bar. Benny hizo lo que había venido a hacer. No usó una pistola, no usó un cuchillo, usó sus propias manos. Cuando terminó, el hombre yacía inmóvil en el suelo, y Benny estaba cubierto de sangre. Regresó al apartamento que compartía con Meyer. Se lavó las manos y se sentó a la mesa como si nada hubiera pasado. «Está hecho», dijo Ann Meyer. Lo miró por un largo momento. «Y los otros 2, los encontraré mañana». En menos de una semana, los 3 hombres que habían robado su cargamento estaban muertos. El mensaje fue claro para todos. En el bajo mundo, no te metas con Benjamin Siegel. La reputación de Benny creció. La gente comenzó a temerle de una manera que iba más allá del respeto normal entre criminales. Había algo en el que no era normal. Una crueldad que no tenía límites. Una capacidad para la violencia que parecía no tener fin. Incluso otros gángsters, hombres que habían matado y robado toda su vida, se sentían incómodos en su presencia, pero también había otro lado de Benny. Un lado que pocas personas veían. Podía ser encantador cuando quería. Podía hacer reír a la gente. Podía ser generoso con sus amigos. Las mujeres lo adoraban. Siempre estaba bien vestido, con trajes caros y zapatos brillantes. Se movía con una confianza que atraía a la gente hacia él. Era como si tuviera 2 personas dentro de él, el hombre encantador que todos querían conocer, y el monstruo que todos temían despertar. Meyer entendía esto mejor que nadie. Él sabía cómo manejar a Benny, sabía cuándo dejarlo suelto y cuándo controlarlo. Juntos, eran una combinación perfecta, el cerebro y la fuerza bruta, el hielo y el fuego. Para 1925, la Bugs and Meyer Mob era una de las pandillas más poderosas de Nueva York. Controlaban una parte significativa del tráfico de alcohol en la ciudad. Tenían conexiones con políticos, policías, jueces, tenían poder y tenían enemigos. Muchos enemigos en uno. De esos enemigos era un hombre llamado Salvatore Maranzano. Era un gángster siciliano, uno de los jefes más poderosos de la mafia italiana en Nueva York. Maranzano odiaba a los judíos. Los consideraba inferiores, indignos de estar en el mismo negocio que los italianos, y odiaba especialmente a Benny Siegel, cuya reputación de violencia rivalizaba con la de los sicilianos más duros. «Ese judío loco es un problema», dijo Maranzano a sus hombres. «Hay que eliminarlo». Lo que Maranzano no sabía era que Benny y Meyer habían hecho alianzas con otros gángsteres italianos, hombres como Lucky Luciano y Frank Costello, que no compartían el odio de Maranzano hacia los judíos. Hombres que veían el valor de trabajar juntos, sin importar la religión o el origen. La guerra entre las pandillas estaba a punto de comenzar, y Benny Siegel estaba listo para pelear una noche de octubre de 1925. Benny recibió una llamada telefónica. Era uno de sus informantes,
un hombre que trabajaba en el puerto, y les avisaba cuando llegaban cargamentos de alcohol. «Hay un problema», dijo el informante con voz temblorosa. «Los hombres de Maranzano están esperando tu próximo cargamento. Van a robarlo todo. Y van a matar a tus hombres». Benny colgó el teléfono y llamó a Meyer. «Tenemos que hablar», dijo. Esa noche, sentados en un pequeño restaurante del Lower East Side, Benny y Meyer planearon su respuesta. No iban a esperar a que Maranzano atacara. Iban a atacar primero. Iban a enviar un mensaje que nadie olvidaría. «Necesitamos ser inteligentes sobre esto», dijo Meyer. «No podemos iniciar una guerra abierta. Todavía no somos lo suficientemente fuertes. Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Benny. Meyer sonrió. Era esa sonrisa pequeña y fría que Benny conocía tan bien. «Sugiero que hagamos un trato con Lucky. Él odia a Maranzano tanto como nosotros. Juntos podemos destruirlo». Y así lo hicieron. Benny y Meyer se reunieron con Lucky Luciano en secreto. Hicieron un pacto, una alianza que cambiaría el mundo del crimen organizado para siempre. Juntos planearon la caída de Salvatore Maranzano y de todos los Mostashpits, como llamaban a los viejos jefes sicilianos, que se negaban a cambiar con los tiempos. Pero eso vendría después. Por ahora, Benny tenía que sobrevivir. Y sobrevivir en el mundo del crimen significaba estar siempre alerta. Significaba no confiar en nadie, excepto en tu círculo más cercano. Significaba estar listo para matar o ser matado en cualquier momento. Benny estaba listo. Siempre había estado listo. Desde aquel día en el callejón cuando era un niño de 8 años, había sabido que su vida sería violenta. Había aceptado eso. Lo había abrazado. La violencia era parte de él, tan natural como respirar. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber, era que pronto enfrentaría a su mayor desafío. Pronto alguien intentaría matarlo, y su respuesta a ese intento se convertiría en una leyenda, una historia que se contaría en las calles durante décadas, una historia sobre un hombre que se negó a morir. Esa historia estaba a punto de comenzar. A los años 20 fueron buenos para Benjamin Segal. El dinero fluía como un río después de la lluvia. El alcohol ilegal era un negocio enorme. Y Benny estaba en el centro de todo. Cada semana camiones cargados de whisky canadiense cruzaban la frontera. Cada semana, barcos llenos de ron del Caribe llegaban a los muelles de Nueva York. Y cada semana, Benny se hacía más rico y más poderoso, pero con el poder vinieron más enemigos. Y uno de esos enemigos estaba planeando algo terrible. Su nombre era Vincent Mangano. Era un gángster siciliano, uno de los lugartenientes más cercanos a Salvatore Maranzano. Vincent odiaba a Benny, con una pasión que iba más allá de los negocios. Para Vincent, Benny representaba todo lo que estaba mal con el mundo del crimen. Un judío que se creía igual a los italianos. Un salvaje sin respeto por las tradiciones. Un hombre que mataba sin honor, sin reglas. «Ese perro judío tiene que morir», dijo Vincent a su hermano Philip una noche de invierno de 1930. «Y yo voy a ser quien lo mate». Philip miró a su hermano con preocupación. «Es peligroso, Vincent. Segal tiene amigos poderosos. Lucky Luciano lo protege. Meyer Lansky está siempre a su lado. Si lo tocamos, habrá guerra». Vincent se rió. Era una risa amarga, llena de desprecio. «Lucky es un traidor a su propia gente. Y Lansky es solo un contador con anteojos. No me dan miedo. Ninguno de ellos me da miedo». Lo que Vincent no entendía era que subestimar a Benny Segal era el error más grande que cualquiera podía cometer. Muchos lo habían hecho antes. Ninguno había vivido para contarlo. Vincent comenzó a planear su ataque con cuidado. Pasó semanas observando a Benny, aprendiendo sus rutinas, identificando sus debilidades. Descubrió que Benny visitaba a una mujer en Brooklyn cada miércoles por la noche. La mujer se llamaba Dorothy,
y era una actriz de teatro que había capturado el corazón de Benien. Él siempre iba solo a verla, sin guardaespaldas, sin protección. Era su único momento de vulnerabilidad. Ahí es donde lo atacaremos, decidió Vincent. Cuando salga de la casa de la mujer, estará destrado, feliz, no esperará nada. Vincent reunió a 5 de sus mejores hombres. Todos eran sicilianos duros, hombres que habían matado antes y no tenían miedo de matar de nuevo. Les pagó bien y les prometió más cuando el trabajo estuviera hecho. Les dio pistolas y un automóvil rápido para escapar después del ataque. Quiero que lo llenen de plomo, les dijo. No quiero que sobreviva. No quiero que respire cuando terminen. ¿Entienden? Los hombres asintieron. Entendían perfectamente. El miércoles siguiente, Vincent y sus hombres esperaron en un automóvil negro, estacionado a una cuadra de la casa de Dorothy. Era una noche fría de febrero. La nieve caía suavemente sobre las calles de Brooklyn, cubriendo todo con un manto blanco. Las farolas proyectaban círculos de luz amarilla sobre la nieve. Era hermoso. De una manera triste y silenciosa, Benny llegó a las 8 de la noche, como siempre. Estacionó su automóvil frente a la casa de Dorothy y entró. Vincent y sus hombres esperaron. Fumaron cigarrillos. Hablaron en voz baja. Revisaron sus pistolas una y otra vez. Pasaron las horas. A las 11 de la noche, la puerta de la casa de Dorothy se abrió. Benny salió, sonriendo. Había pasado una buena noche. Estaba relajado y feliz, exactamente como Vincent había predicho. Ahora, susurró Vincent en el automóvil negro. Arrancó y se acercó a Benny a toda velocidad. Las ventanas bajaron y los cañones de las pistolas aparecieron. Benny vio el automóvil demasiado tarde. Intentó correr, pero no tuvo tiempo. El sonido de los disparos rompió el silencio de la noche. Las balas volaron hacia Benny como avispas furiosas. Una le dio en el hombro, otra en el costado. Una tercera rozó su cabeza, dejando un surco sangriento en su cuero cabelludo. Cayó al suelo, sobre la nieve blanca que rápidamente se tiñó de rojo. El automóvil negro desapareció en la noche, dejando tras de sí solo el eco de los disparos y el cuerpo inmóvil de Benjamin Siegel. Escuchó los disparos desde dentro de la casa. Corrió afuera y encontró a Benny en el suelo, sangrando. Gritó Ann. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Alguien llamó a una ambulancia. Alguien más llamó a la policía. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos pensaron que Benny estaba muerto. Había tanta sangre. Tontos, pero cuando lo tocaron, abrió los ojos. Esos ojos azules que habían causado tanto miedo a tantas personas miraron a los paramédicos con una intensidad que los hizo retroceder. No, estoy muerto, susurró Benny. Todavía no. Lola Veron, al hospital, a toda velocidad. Los médicos trabajaron durante horas para salvar su vida. Extrajeron las balas, cosieron las heridas, le dieron sangre. Cuando terminaron, estaban exhaustos y asombrados. Cualquier otro hombre habría muerto, pero Benny Siegel no era cualquier otro hombre. Es un milagro que esté vivo, dijo uno de los médicos. Las balas pasaron a centímetros de su corazón y su cerebro. Tiene suerte. Te está respirando. Pero Benny no se sentía afortunado. Mientras yacía en la cama del hospital, conectado a tubos y máquinas, solo podía pensar en una cosa: en venganza. Alguien había intentado matarlo. Alguien había fallado. Y ese alguien iba a pagar a Meyer. Lansky llegó al hospital a la mañana siguiente. Su cara estaba pálida y preocupada, pero sus ojos brillaban con la misma frialdad calculadora de siempre. Se sentó junto a la cama de Benny y habló en voz baja. ¿Viste quién fue?, preguntó. Benny negó con la cabeza. El dolor hacía difícil hablar. No vi sus caras, pero vi el automóvil en negro nuevo, con placas de Nueva York. Meyer asintió. Voy a averiguar quién fue. Dame unos días a Naslo.
Rápido, dijo Benny. Quiero matarlos. Quiero matarlos a todos. Mayer puso su mano sobre el brazo de Benny. Taylor, pero primero tienes que recuperarte. No puedes matar a nadie si estás muerto. Benny cerró los ojos. Sabía que Meyer tenía razón, pero la rabia que sentía era casi insoportable. Era como un fuego que lo quemaba por dentro, consumiendo todo excepto el deseo de venganza. Los días pasaron lentamente en el hospital. Benny recibía visitas de sus amigos y asociados. Lucky Luciano vino a verlo, prometiendo que encontraría a los responsables. Frank Costello trajo flores y una botella de whisky escondida debajo de su abrigo. Incluso algunos políticos y policías que estaban en la nómina de Benny vinieron a presentar sus respetos. Pero la visita más importante fue la de Mayer. 3 días después del ataque, Mayer entró en la habitación del hospital y cerró la puerta detrás de él. Su cara estaba seria, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. Lo encontré, dijo simplemente en Benny. Se incorporó en la cama, ignorando el dolor que atravesó su cuerpo. ¿Quién? Vincent Mangano, uno de los hombres de Maranzano. Él planeó todo. Él contrató a los tiradores. Él estaba en el automóvil. Esa noche Benny apretó los puños. ¿Dónde está? Tiene un apartamento en el Lower East Side. Cree que está a salvo. Cree que estás demasiado herido para hacer nada. Cree que tiene tiempo. Una sonrisa lenta se extendió por la cara de Benny. Era la sonrisa que hacía que incluso los hombres más duros sintieran miedo. Ann se equivoca. Benny, estás herido, dijo Meyer. Apenas puedes caminar. Los médicos dicen que necesitas semanas para recuperarte. Podemos enviar a alguien más. Podemos esperar. La voz de Benny era firme, sin espacio para discusión. Esto es personal. Vincent intentó matarme. Yo voy a matarlo. Nadie más. Meyer lo miró por un largo momento. Conocía a Benny desde que era niño. Sabía que cuando tomaba una decisión, nada en el mundo podía hacerlo cambiar de opinión. Ann suspiró. ¿Cuándo? Esta noche. Estás loco, dijo Mayer. Pero había admiración en su voz. Sí, respondió Benny. Esa noche, a las 3 de la madrugada, Benny Siegel hizo algo que ningún médico creería posible. Se arrancó los tubos intravenosos que lo mantenían hidratado. Se quitó los vendajes que cubrían sus heridas. Se levantó de la cama, ignorando el dolor agonizante que atravesaba cada centímetro de su cuerpo. Ann se vistió lentamente. Cada movimiento era una tortura. Ponerse la camisa le tomó 5 minutos. Abrocharse los pantalones, otros 3, pero no se detuvo. No podía detenerse. La venganza lo llamaba con una voz más fuerte que el dolor. Encontró sus zapatos debajo de la cama y se los puso. Tomó su abrigo del armario y se lo puso sobre los hombros. En el bolsillo interior del abrigo encontró lo que buscaba. Su pistola. La había escondido ahí cuando lo trajeron al hospital, incluso medio muerto. Había pensado en esto. Caminó hacia la puerta de la habitación. Sus piernas temblaban, su visión se nublaba por momentos. Pero seguía adelante. Un paso, otro paso, otro más. El pasillo del hospital estaba oscuro y silencioso a esa hora. Las enfermeras estaban en su estación, probablemente dormitando o leyendo revista. Los otros pacientes dormían en sus habitaciones. Nadie vio a Benny Siegel deslizarse por el corredor como un fantasma. Llegó a las escaleras y comenzó a bajar. Cada escalón era un desafío. El sudor corría por su frente. La sangre comenzaba a filtrarse a través de sus vendajes, pero no se detuvo. No podía detenerse. Cuando llegó a la planta baja, encontró una puerta trasera que daba a un callejón. La abrió y salió a la noche fría de febrero. El aire helado golpeó su cara como una bofetada. Por un momento pensó que iba a desmayarse, pero respiró profundamente y siguió adelante. Había un automóvil esperándolo en el callejón. Meyer lo había arreglado todo. El conductor era un hombre de confianza.
Un judío del barrio que haría cualquier cosa por Benny Siegel. «Jefe», dijo el conductor cuando Benny subió al automóvil. «¿Estás seguro de esto? Save. Terrible. Conduce», fue la única respuesta de Benny. El automóvil se movió por las calles vacías de Nueva York a esa hora. La ciudad dormía, los edificios oscuros pasaban como sombras a ambos lados. Las farolas proyectaban charcos de luz sobre el asfalto mojado. Era una noche perfecta para lo que Benny tenía planeado. Llegaron al edificio donde vivía Vincent Mangano. Era un edificio de apartamentos viejo de 5 pisos, con escaleras de incendio oxidadas y ventanas sucias. Benny miró hacia arriba. Las ventanas del tercer piso estaban oscuras. Vincent dormía, tranquilo, sin saber que la muerte había llegado a su puerta. «Espérame aquí», dijo Benny al conductor, «no tardaré». Salió del automóvil y caminó hacia la entrada del edificio. Cada paso era una batalla contra el dolor. Podía sentir la sangre empapando su camisa debajo del abrigo. Pero no importaba. Nada importaba excepto lo que estaba a punto de hacer en la puerta principal del edificio. No tenía cerradura. Entró y comenzó a subir las escaleras. Primer piso, segundo piso. Para cuando llegó al tercero, estaba jadeando. El sudor y la sangre se mezclaban en su cara, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Encontró la puerta del apartamento de Vincent. Era la tercera a la izquierda, exactamente como Mayer le había dicho. Sacó su pistola y la sostuvo con manos sorprendentemente firmes. Luego, con toda la fuerza que le quedaba, pateó la puerta. La puerta se abrió con un crujido de madera rota. Benny entró al apartamento oscuro, su pistola lista. Escuchó un grito de sorpresa desde la habitación del fondo. Pies que tocaban el suelo. Una voz que preguntaba: «¿Quién es?». Benny caminó hacia la habitación. Abrió la puerta y vio a Vincent Mangano de pie junto a su cama, en ropa interior, buscando frenéticamente una pistola en el cajón de su mesita de noche. «No la encontrarás», dijo Benny, con voz tranquila. «Meyer vino antes y la quitó». Vincent se congeló. Sus ojos se abrieron con terror cuando reconoció a Benny. «No, no es posible. Estás en el hospital, estás medio muerto». «¿Medio muerto?», repitió Benny. «Ah, pero no completamente muerto». «Ese fue tu error, Vincent. Debiste asegurarte de que estuviera completamente muerto». Vincent cayó de rodillas. Por favor, no me mates. Fue un error. ¿Puedo pagarte? Puedo darte dinero. Todo el dinero que quieras». Benny negó con la cabeza lentamente. «El dinero no me interesa, Vincent. Lo que me interesa es el mensaje». «¿Sabes qué mensaje?». Vincent tembló. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No sé». «El mensaje es simple», dijo Benny. «Nadimi otaka nadian. Y si alguien lo intenta, lo encontré. No importa dónde se esconda. No importa cuántos guardias tenga. No importa si estoy en una cama de hospital medio muerto. Lo encontraré. Y lo mataré». Levantó la pistola y apuntó a la cabeza de Vincent entre estos. «Este mensaje es para ti», dijo, «pero también es para todos los demás, para que sepan lo que pasa cuando se meten con Benjamin Siegel». El disparo resonó en el apartamento silencioso. Vincent Mangano cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un ruido sordo. No se movió de nuevo. Benny se quedó de pie por un momento, mirando el cuerpo de su enemigo. El dolor de sus heridas era casi insoportable ahora. Podía sentir que sus fuerzas lo abandonaban, pero había hecho lo que había venido a hacer. Vincent estaba muerto. El mensaje había sido enviado con pasos lentos y dolorosos. Benny salió del apartamento. Bajó las escaleras agarrándose del pasamanos para no caer. Cuando llegó al automóvil que lo esperaba, apenas podía mantenerse en pie. «De vuelta al hospital», murmuró al conductor. «Rapid». El automóvil arrancó y se perdió en la noche. Cuando Benny llegó al hospital, usó la misma puerta trasera por la que había salido. Subió las escaleras con las últimas fuerzas que le quedaban. Llegó a su habitación
y se dejó caer en la cama. Se reconectó los tubos intravenosos lo mejor que pudo, se cubrió con las sábanas. Cuando la enfermera vino a revisarlo a las 6 de la mañana, lo encontró exactamente donde lo había dejado la noche anterior, dormido en su cama como si nunca se hubiera movido. ¿Cómo se siente hoy, señor Siegel?, preguntó la enfermera con una sonrisa. Benny abrió los ojos y sonrió. Mejor, dijo Ann, mucho mejor. La noticia de la muerte de Vincent Mangano se esparció por el bajo mundo como un incendio. Todos sabían quién lo había hecho. No había pruebas, por supuesto. Benny había estado en el hospital toda la noche, según los registros. Pero todos sabían la verdad. El hombre que estaba medio muerto en una cama de hospital había salido, matado a su enemigo y regresado sin que nadie lo notara. Era imposible. Era increíble. Era exactamente lo que todos esperaban de Benjamin Bugsy Siegel. El miedo que la gente sentía por Benny se multiplicó por 10 después de esa noche. Ya no era solo un gángster peligroso, era algo más, algo que no podía ser detenido por balas o heridas, o la lógica común. Era un monstruo en forma de hombre, y ese monstruo nunca olvidaba, nunca perdonaba, y nunca fallaba en cobrar sus deudas. A la leyenda de Benjamin Siegel acababa de crecer aún más grande. Pero la historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron al asesinato de Vincent Mangano fueron tensas para todos. En el bajo mundo de Nueva York, An Salvatore Maranzano, el jefe de Vincent, estaba furioso. Uno de sus mejores hombres había sido asesinado en su propia casa, y todos sabían quién era responsable. Pero Maranzano no podía hacer nada al respecto, no todavía. La alianza entre Benny Siegel, Meyer Lansky y Lucky Luciano era demasiado fuerte. Atacar a uno significaba atacar a todos. Y eso significaba guerra. Benny se recuperó lentamente en el hospital. Los médicos estaban asombrados por su capacidad de curación. Las heridas que deberían haber tardado meses en sanar se cerraron en semanas. Era como si su cuerpo se negara a permanecer débil, como si la misma voluntad férrea que lo había llevado a matar a Vincent esa noche también acelerara su recuperación. Mientras Benny sanaba, Meyer trabajaba. Visitaba el hospital cada día, trayendo noticias del mundo exterior. Las cosas estaban cambiando rápidamente. La prohibición había enriquecido a los gángsters, pero también había creado caos. Demasiadas pandillas peleaban por el mismo territorio. Demasiada sangre se derramaba en las calles. Los viejos jefes sicilianos, los Mustache Pits, querían mantener las cosas como siempre habían sido. Pero los jóvenes hombres como Lucky Luciano querían algo diferente. Querían orden. Querían organización. Querían un sistema. Las cosas van a cambiar pronto, le dijo Meyer a Benny una tarde. Lucky está planeando algo grande, algo que cambiará todo. Benny asintió. Confiaba en Meyer completamente. Si Meyer decía que algo grande venía, entonces algo grande venía. ¿Cuándo?, preguntó Ann pronto. Pero primero necesitamos que te recuperes. Necesitamos tu fuerza cuando llegue el momento. Benny sonrió. Estaré listo. Why, Lois. Cuando Benny finalmente salió del hospital, 3 semanas después del ataque, era un hombre diferente. Físicamente, todavía llevaba las cicatrices de las balas, pero mentalmente, era más fuerte que nunca. La experiencia de casi morir y luego levantarse para matar a su enemigo lo había transformado. Ahora sabía, sin ninguna duda, que nada podía detenerlo. Ni las balas, ni él. Era invencible. En los meses siguientes fueron de preparación. Benny, Meyer y Lucky se reunían en secreto, planeando el golpe que cambiaría el mundo del crimen organizado para siempre. El objetivo era simple: en eliminar a los viejos jefes sicilianos y crear una nueva estructura, una organización nacional del crimen, donde judíos, italianos, irlandeses y otros
pudieran trabajar juntos bajo reglas claras. Una comisión que resolviera disputas sin violencia. Un sistema que trajera orden al caos. Pero para que esto funcionara, los viejos jefes tenían que desaparecer. Y eso significaba matar a Salvatore Maranzano en el 10 de septiembre de 1931. Todo cambió. Ese día, 4 hombres entraron en la oficina de Maranzano en Manhattan. Se identificaron como agentes del gobierno que venían a revisar sus registros fiscales. Maranzano, que estaba siendo investigado por evasión de impuestos, los dejó entrar. Fue el último error de su vida. Los 4 hombres eran asesinos enviados por Lucky Luciano, judíos del Lower East Side que trabajaban con Benny y Maher. Hombres que Maranzano nunca habría reconocido porque, en su arrogancia, nunca se había molestado en conocer a los judíos, que consideraba inferiores. En cuando los guardaespaldas de Maranzano intentaron intervenir, ya era demasiado tarde. El jefe siciliano cayó con múltiples heridas de cuchillo y bala. La era de los mustache pites había terminado. La era de la comisión había comenzado. Benny no participó directamente en el asesinato de Maranzano. Estaba demasiado conocido, demasiado vigilado por la policía después del incidente con Vincent Mongano, pero su presencia se sintió en cada paso de la operación. Él había ayudado a planificarla. Él había entrenado a algunos de los hombres que la ejecutaron. Y todos sabían que él habría estado allí personalmente. Si hubiera sido posible con Maranzano muerto, el poder se redistribuyó. Lucky Luciano se convirtió en el jefe más poderoso de Nueva York en Meyer. Lansky se convirtió en el cerebro financiero de la nueva organización. Y Benny Siegel se convirtió en algo igualmente importante, el ejecutor. El hombre que hacía el trabajo sucio cuando era necesario. El monstruo que los jefes soltaban cuando necesitaban que alguien desapareciera. Los años 30 fueron buenos para Benny. El dinero seguía fluyendo, ahora de nuevas fuentes, además del alcohol, juego, préstamos. Había tantas maneras de ganar dinero si uno no tenía escrúpulos. Y Benny no tenía ninguno. Se mudó a un apartamento más grande en Manhattan. Compraba trajes de los mejores sastres de la ciudad. Conducía automóviles lujosos. Frecuentaba los mejores restaurantes y clubes nocturnos. Era famoso, aunque no de la manera en que la gente normal era famosa. Era famoso en el bajo mundo, una leyenda viviente. Pero la fama también traía problemas. La policía lo vigilaba constantemente. Los periodistas escribían historias sobre él, llamándolo el gángster más peligroso de América. Y siempre había alguien, en algún lugar, que quería hacerse un nombre matándolo. Uno de esos hombres era Joey Adonis. Era un gángster italiano que había trabajado con Lucky Luciano durante años. Pero Joey tenía ambiciones. Quería más poder del que tenía. Y veía a Benny Siegel como un obstáculo en su camino. Al diferenciar de Vincent Mongano, Joe era inteligente. Sabía que un ataque directo contra Benny sería suicida. El judío había demostrado que podía sobrevivir a cualquier cosa. Así que Joey decidió usar una táctica diferente. En lugar de atacar a Benny directamente, atacaría lo que Benny más amaba. En 1933, Benny se había casado con una mujer llamada Esta Krakow. Era una mujer hermosa del barrio, hija de inmigrantes judíos como él. Juntos, habían tenido 2 hijas, Ann Millicent y Bárbara. Para sorpresa de todos, Benny era un padre devoto. Amaba a sus hijas con una intensidad que contradecía su reputación de asesino despiadado. Cada noche que podía, llegaba a casa temprano para cenar con ella. Les leía cuentos antes de dormir. Las llevaba al parque los domingos. Esta era su debilidad, su único punto vulnerable. Y Joey Adonis lo sabían. Una tarde de otoño de 1934, Joey envió a 2 de sus hombres a vigilar la casa de Benny en Brooklyn. No iban a hacer nada todavía, solo observar, aprender las rutinas de la familia, identificar oportunidades.
Lo que Joey no sabía era que Benny tenía sus propios informantes. Uno de ellos, un joven italiano que trabajaba en el mismo edificio que Joey, escuchó rumores sobre el plan. Esa misma noche, el informante llamó a Meyer Lansky. Meyer fue directamente a ver a Benny. «Tenemos un problema», dijo Meyer cuando Benny abrió la puerta de su casa. «¿Podemos hablar adentro?» Benny miró hacia la sala, donde ésta y las niñas veían una película en la radio. «No aquí. Vamos afuera». Caminaron por la calle tranquila del barrio residencial. Las hojas de otoño crujían bajo sus pies. El aire era fresco y olía a humo de chimeneas. «Joey Adonis está planeando algo», dijo Meyer. «No sé exactamente qué, pero tiene hombres vigilando tu casa». Benny se detuvo. Su cara se endureció. «¿Mi casa? ¿Dónde están mi esposa y mis hijas?» «¿Sí?» Por un momento no hubo ninguna expresión en la cara de Venia. Era como si su mente estuviera procesando la información, decidiendo qué hacer. Luego, lentamente, una sonrisa apareció, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar a su presa. «Joey quiere jugar ese juego», dijo Benny con voz suave. Esa noche, Benny no durmió. Se sentó en la oscuridad de su sala, mirando por la ventana hacia la calle. Podía ver el automóvil donde los hombres de Joey estaban estacionados, fingiendo ser invisibles. Eran descuidados, amateurs, no tenían idea de con quién se estaban metiendo a las 3 de la mañana. Benny salió de su casa, por la puerta trasera. Se movió como una sombra a través de los jardines de sus vecinos, evitando las farolas, manteniéndose en la oscuridad. Llegó al automóvil de los vigilantes sin que lo detectaran. Los dos hombres dentro del automóvil estaban dormidos. Habían pasado horas sin que nada sucediera, y el aburrimiento los había vencido. No escucharon a Benny abrir la puerta del conductor. No sintieron su presencia hasta que fue demasiado tarde. «Buenas noches, caballeros», dijo Benny con voz tranquila. Los hombres se despertaron sobresaltados. Uno de ellos intentó sacar su pistola, pero Benny fue más rápido. Golpeó al hombre en la cara con la culata de su propia arma, rompiéndole la nariz. El otro intentó huir por la otra puerta, pero Benny lo agarró del cuello y lo arrastró de vuelta. «Vamos a dar un paseo», dijo Benny. «Ustedes y yo tenemos mucho de qué hablar». Los llevó a un almacén abandonado en el muelle. Durante las siguientes 2 horas, Benny los interrogó. Usó métodos que no necesitan ser descritos en detalle. Métodos que habrían hecho vomitar a cualquier persona normal. Pero Benny no era una persona normal. Y estos hombres habían amenazado a su familia. Cuando terminó, sabía todo lo que necesitaba saber. Joey Adonis planeaba secuestrar a una de sus hijas y usarla como palanca para forzar a Benny a retirarse del negocio. Era un plan cobarde, un plan que solo un hombre sin honor consideraría. Los 2 vigilantes no sobrevivieron a la noche. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Al día siguiente, Benny fue a ver a Lucky Luciano. Le contó todo lo que había descubierto. Lucky escuchó en silencio, su cara impasible. «Joey se ha pasado de la raya», dijo Lucky cuando Benny terminó. «Atacar a la familia está prohibido. Lo sabes. Todos lo saben. Quiero matarlo», dijo Benny impersonalmente. Lucky negó con la cabeza. «No, si lo matas tú, parecerá una venganza personal. Eso puede causar problemas con sus aliados. Tiene que ser una decisión de la comisión oficial». Limpio. Benny apretó los puños. Cada fibra de su ser quería ir directamente a donde Joey Adonis y arrancarle la vida con sus propias manos. Pero entendía la lógica de Lucky. En este nuevo mundo que habían creado, había regla. Incluso para él. «Bien», dijo finalmente. «Pero quiero estar ahí cuando pase. Quiero ver la cara de Joey cuando sepa que perdió». Lucky asintió. «Eso se puede arreglar». La comisión se reunió una semana después. Los jefes de las principales familias del crimen se sentaron alrededor de una mesa
en un restaurante privado de Manhattan. Benny no era miembro de la comisión, pero fue invitado a presentar su caso. Al habló con calma, describiendo lo que Joey Adonis había planeado. Presentó pruebas ante testimonios de sus informantes, documentos que los vigilantes llevaban en sus bolsillos. Los jefes escucharon en silencio. Cuando Benny terminó, hubo un momento de silencio. Luego, uno por uno, los jefes dieron su veredicto an culpable. 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 Joey Adonis fue sentenciado a muerte por la Comisión del Crimen Organizado de Estados Unidos. Era una ironía que habría hecho reír a cualquier ciudadano honesto. Criminales juzgando a criminales por violar las reglas del crimen. Pero para los hombres en esa habitación, era completamente serio. Las reglas existían por una razón, y quienes las rompían pagaban el precio. El asesinato de Joey Adonis fue ejecutado 3 días después. Lo encontraron en su automóvil estacionado frente a su restaurante favorito. Tenía 3 balas en la cabeza. Los periódicos llamaron al asesinato un ajuste de cuentas del bajo mundo. La policía nunca encontró al asesino Benny. Estuvo presente cuando pasó. No disparó las balas él mismo, pero vio cómo caían. Vio la cara de Joey en el momento en que entendió que iba a morir, y sintió una satisfacción profunda, casi primitiva. Nadie amenazaba a su familia, a nadie después de la muerte de Joey. La reputación de Benny alcanzó nuevas alturas. Ya no era solo el gángster más peligroso de Nueva York, era intocable. Su familia era intocable. Cualquiera que intentara hacerle daño, a él o a los suyos, terminaba muerto. Esta era la ley de Benjamin Siegel, y todos la respetaban. Pero la vida de un gángster nunca es tranquila por mucho tiempo. Siempre hay nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevos enemigos. Y para Benny, el mayor desafío de su vida estaba a punto de comenzar. En 1936, Lucky Luciano fue arrestado y condenado por múltiples cargos. La sentencia fue de 30 a 50 años en prisión. De repente, la estructura de poder que habían construido se tambaleó. Alguien tenía que llenar el vacío. Alguien tenía que mantener el orden. Mayer y Benny se reunieron para discutir la situación. Nueva York está demasiado caliente, dijo Mayer. Demasiada policía, demasiada atención de los periódicos. Necesitamos expandirnos. ¿A dónde?, preguntó Benny. Mayer sonrió. Era esa sonrisa pequeña y calculadora que Benny conocía tan bien. Al oeste, en California, en Hollywood. Hay mucho dinero ahí, venían. Y nadie lo está aprovechando todavía. Benny pensó en esto. Dejar Nueva York. Dejar el lugar donde había nacido, donde se había convertido en quien era. La idea era extraña, pero también era emocionante. ¿Cuándo me voy?, preguntó. Tan pronto como puedas. Lleva a tu familia. Empieza una nueva vida. Pero no olvides quién eres. No olvides para quién trabajas. Benny asintió. Nunca lo olvido. Y así, en 1937, Benjamin Siegel se mudó a California. Dejó atrás las calles sucias del Lower East Side donde había crecido. Dejó atrás los recuerdos de peleas callejeras y guerras de pandillas, pero llevó consigo lo más importante: su reputation, su leyenda, y su capacidad infinita para la violencia cuando era necesario. En California, no sabía lo que venía. El hombre que había sobrevivido a las balas, que había matado a su asesino desde una cama de hospital, que había protegido a su familia con una ferocidad animal, ahora tenía un nuevo territorio que conquistar, y Benjamin Siegel siempre conquistaba lo que quería. En California era diferente de todo lo que Benjamin Siegel había conocido. El sol brillaba casi todos los días. Las calles eran anchas y limpias. Las palmeras se mecían suavemente con la brisa del océano. Era como otro mundo, muy lejos de las calles oscuras y sucias del Lower East Side, donde había crecido.
Benny llegó a Los Ángeles en la primavera de 1937 con su esposa, Esta, y sus 2 hijas. Se instalaron en una mansión en Beverly Hills, rodeada de jardines verdes y piscinas brillantes. Era el tipo de casa con la que cualquier inmigrante pobre habría soñado. Y ahora era suya. Pero Benny no había venido a California solo para disfrutar del sol. Tenía trabajo que hacer. Mayer le había encargado una misión en establecer operaciones de la organización en la costa oeste. Eso significaba tomar control de los negocios ilegales que ya existían y crear nuevos. Significaba hacer tratos con los gángsteres locales o eliminarlos si no cooperaban. Significaba convertir a California en territorio de la Comisión Annie Benny. Era el hombre perfecto para el trabajo. Lo primero que hizo fue estudiar el terreno. Pasó semanas conociendo la ciudad, aprendiendo quién controlaba qué. Los Ángeles no era como Nueva York aquí. El crimen organizado estaba menos estructurado. Había pequeñas pandillas que controlaban diferentes barrios, pero ninguna organización grande que dominara todo. Era caótico y desorganizado. Perfecto para alguien con la visión y la fuerza para tomar el control. También descubrió algo que lo sorprendió en Hollywood. La industria del cine era enorme y estaba llena de dinero. Actores, productores, directores, todos ganaban fortuna. Y donde había dinero, había oportunidades. Préstamos, juego, protección. Las posibilidades eran infinitas. Benny comenzó a frecuentar los clubes nocturnos de Hollywood. Con su cara guapa, su encanto natural y sus trajes caros, encajaba perfectamente entre las estrellas de cine y los magnates del entretenimiento. La gente no sabía quién era realmente. Pensaban que era un hombre de negocios exitoso del este, un inversionista, un empresario. No tenían idea de que estaban bebiendo champán con uno de los asesinos más peligrosos de American pronto. Benny hizo amigos entre los famosos. Actores como George, que había crecido en los mismos barrios que Benny y sabía exactamente quién era. Actrices hermosas que caían rendidas ante su encanto. Productores que buscaban su dinero para financiar películas. Benny se convirtió en parte de la escena de Hollywood, una figura misteriosa y fascinante que todos querían conocer. Pero, mientras socializaba con las estrellas, también trabajaba. Tomó control de los sindicatos que operaban en los estudios de cine. Estableció operaciones de juego ilegal en todo Los Ángeles. Comenzó a prestar dinero a personas que los bancos rechazaban, cobrando intereses que habrían sido ilegales en cualquier negocio legítimo. El dinero fluía, y todo iba a los bolsillos de la organización. No todos estaban felices con la llegada de Benny. En los gángsters locales veían a este extraño del este como una amenaza. Uno de ellos, un hombre llamado Jack Drogna, era particularmente hostil. Jack controlaba una parte significativa del crimen organizado en Los Ángeles y no quería compartir su territorio con nadie. La tensión entre Benny y Jack creció durante meses. Hubo advertencias, amenazas, pequeños incidentes que prometían violencia. Mayo pero Benny no estaba preocupado. Había enfrentado enemigos más peligrosos que Jack Drogna. Había sobrevivido a las balas y había matado desde una cama de hospital. Un gángster local no iba a asustarlo finalmente. En el verano de 1938, las cosas llegaron a un punto crítico. Uno de los hombres de Jack atacó a un asociado de Benny fuera de un club nocturno. El asociado sobrevivió, pero el mensaje era claro. Jack estaba listo para la guerra. Benny convocó a una reunión con Jack. Se encontraron en un restaurante italiano en el centro de Los Ángeles, rodeados de guardaespaldas que se miraban con desconfianza. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. «Esto tiene que terminar», dijo Benny con voz tranquila. «Podemos trabajar juntos o podemos destruirnos mutuamente». Jack lo miró con odio. «No necesito trabajar contigo. Esta es mi ciudad».
Siempre lo ha sido. Ann era tu ciudad, corrigió Benny. Ahora es nuestra ciudad. Puedes aceptar eso y prosperar, o puedes pelear y morir. He visto hombres más duros que tú intentar detenerme. ¿Sabes dónde están ahora? Jack no respondió, pero algo en sus ojos cambió. Un destello de miedo que intentó ocultar, pero que Benny vio claramente. Piénsalo, continuó Benny. ¿Tienes hasta mañana para darme una respuesta? La reunión terminó sin acuerdo, pero al día siguiente, Jack Drogna envió un mensaje. Ann aceptaba trabajar con Benny. Ann compartiría el territorio, seguiría las reglas de la comisión. La amenaza de guerra había terminado. Algunos dijeron que Jack había sido inteligente al rendirse. Otros dijeron que había sido cobarde, pero la verdad era más simple. Había visto algo en los ojos de Benny Siegel, que le había dicho que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Había visto la misma mirada que había aterrorizado a los muchachos del Lower East Side, cuando Benny era solo un niño. La mirada de alguien que no tenía miedo de nada. La mirada de alguien que disfrutaba la violencia. Con Jack bajo control, Benny pudo concentrarse en hacer crecer el negocio. Los años siguientes fueron prósperos. El dinero fluía en cantidades cada vez mayores. La organización se expandía y Benny se convertía en uno de los hombres más ricos y poderosos de California. Pero también comenzaron los problemas personales. Su matrimonio con esta se deterioraba. Ella odiaba la vida que llevaban. Odiaba las fiestas de Hollywood. Odiaba a las mujeres hermosas que siempre rodeaban a su esposo. Y sobre todo, odiaba el miedo constante de que algún día alguien viniera a matar a Benny. Y quizás también a ella y a sus hijas. No puedo seguir así, le dijo esta una noche, después de otra pelea. No puedo vivir con el miedo cada día. No puedo ver a nuestras hijas crecer en este mundo. Benny la miró con tristeza. Amaba a esta, a su manera, amaba a sus hijas, más de lo que amaba cualquier cosa en el mundo. Pero no podía cambiar quién era. No podía dejar la vida que había construido. El crimen estaba en su sangre, tan natural como respirar. No sé hacer otra cosa, admitió. Esto es todo lo que soy. Benny la abrazó, pero ambos sabían que su matrimonio estaba terminando. Poco a poco, se separaron. Esta se quedó con las niñas, y Benny les enviaba dinero todos los meses. Las visitaba cuando podía, pero ya no eran una familia. No, Roman.